RTP. Le damos paso al economista Juan Sebastián Naranjo. Con él hablaremos, como nos adelantaba Gerardo, del presupuesto general del Estado que se presenta para lo que queda del año y sobre el debate público caliente en redes que hay alrededor de la jubilación patronal. Lo escuchamos, economista, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Tropicana. Un placer comenzar el día conversando sobre temas que son trascendentales para el caminar del Ecuador, ¿no? Es importante analizar el presupuesto general del Estado y más aún desde el lado actuarial, qué va a pasar con la jubilación patronal o por lo menos ideas que comienzan a debatirse. Economista Naranjo, me gustaría empezar con el último punto, que es el tema de la jubilación patronal. Quiero primero enfocarme en, también para un poco aclarar a la audiencia y darle el contexto actual. ¿En qué momento se da paso a la jubilación patronal? ¿Cuáles son los mecanismos para acceder a ella? ¿Cuál es el contexto actual? Y, por supuesto, ¿qué es lo que se está planteando desde el Ejecutivo en cuanto a esa reforma a la jubilación patronal? Y si efectivamente podría ser considerado positiva o negativa. Empecemos con un poco de contexto en ese sentido. Claro, a ver, la jubilación patronal nace en el mundo 1840 en Francia. Era como una forma de compensar al trabajador que trabajaba por largo plazo, ¿no? Por muchos años ante su amo patrón. Sin embargo, el mundo ha ido evolucionando. En Ecuador, en 1938 se trabaja en el Código de Trabajo, sí, y comienzan a ver que para ciertos sectores no había esta compensación. Entonces se regresa a ver qué están haciendo en el mundo y se incorpora un estilo de compensación a largo plazo. El Ecuador fue avanzando ya como república y más aún desde tantas reformas que hicieron desde 1938, ¿sí? Y claro, hay esta compensación, ¿no? Al final el ciudadano tiene tanto su jubilación impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una jubilación que usted aporta mes a mes, pero al final cuando tiene relaciones a largo plazo, nuevamente como pasó en Francia, hay una compensación pagada o promovida por su jefe, por su patrón. Este jefe normalmente es una empresa o en algunos casos es una persona natural. Pasa que para el año, más o menos para 1990, se dan cuenta de que comienza a generar una desviación, que muchas empresas no llegan a incorporar a sus empleados a la jubilación patronal. Entonces, en el gobierno del expresidente Rodrigo Borja, se incorpora que la jubilación patronal se active de forma proporcional a los 20 años de servicio y de forma total a los 25 años de servicio. Y desde ahí hasta el día de hoy ha habido reformas, cambios, acuerdos ministeriales, sin embargo la jubilación patronal sigue intacta. Un hecho que ha cambiado mucho de la naturaleza, y eso es que trae el debate, es que por el gobierno del expresidente Lenín Moreno, antes el patrono guardaba en sus balances el valor que tenía que pagar como jubilación patronal y ese valor era deducible, ¿no? Entonces, si es que tú tenías a nivel de balance que, por ejemplo, guardado $10 para pagar, esos $10 te servía para deducir en tu impuesto a la renta. Después del expresidente Lenín Moreno se reforma esto y se dice que solo se va a hacer deducible al momento del pago. En otras palabras, aun cuando el empresario tenga a nivel de balance guardado el monto de jubilación patronal, esto no va a ser deducible, sino al momento simplemente de que lo cancele. Y es cuando comienza a haber muchas desviaciones. Nuevamente se activa este acontecimiento de que las empresas comienzan a despedir a sus empleados. No llega por lo menos ni siquiera a los 20 años de laboro, porque al año 18, al año 19 ya los despiden y no se activa esta jubilación patronal. El tema de debate en los últimos días ha sido, ¿debería existir o no debería existir una jubilación patronal? La ministra de Trabajo ha topado el tema de una reforma de la jubilación patronal. Algunas ideas estuvieron sobre la mesa, en el cual, por ejemplo, que la jubilación patronal debería activarse desde el día 1, que esta jubilación patronal debería ser administrada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, ahorita nos encontramos algunos actuarios y algunas frentes en las mesas de diálogo, en la cual se ha intentado explicarle a la señora ministra que la naturaleza de la jubilación patronal no es la misma naturaleza de la jubilación impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
y por ende no debería activarse desde el día 1, porque de otra manera se estaría encareciendo el trabajo, el costo hora del trabajador. Y por el otro lado se estaría desincentivando al empresario a contratar más empleados, porque al final se está encareciendo el costo laboral, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tema del debate. La pregunta es, si me preguntan a mí, Juan Sebastián, ¿crees que debería existir o no la jubilación patronal? Yo creo que en un primer momento debería existir una jubilación de calidad, que debería ser la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, si es que en un mutuo acuerdo el patrono y el empleado quieren tener una jubilación, debería haber una jubilación impulsada por el patrono y el trabajador a través de un fideicomiso. Economista, si hacemos un par de curvas, ¿no? A lo mejor diremos en un principio, efectivamente, yo reduzco el costo laboral, empiezo a contratar más. Pero hay un detenimiento en este país a la hora de generar contratación, empleo, que a lo mejor viene de otros factores. Por ejemplo, este año tenemos un crecimiento, algunos dirán porque es el ciclo, porque es el rebote del año pasado, pero un crecimiento del 4%, ya, positivo. Y la contratación está detenida, y todos los años que hemos tenido buenos años de crecimiento, pues la contratación de empleo ha estado detenida. ¿Qué otra cosa puede haber en juego? Hace poco he escuchado a un empresario, más bien un gerente de una importante empresa exportadora, decir: no importa si me suben los impuestos, no importa si me siguen quitando plata, yo igual tengo que crecer y seguir contratando. Lo que me afecta es las utilidades que al final tengo que reportar a los accionistas en el extranjero. Yo solamente lo escuché y me he quedado pensando algunos días en eso. Entonces, ¿qué otro factor puede haber aquí en juego que detenga la contratación más allá del costo laboral? A ver, al momento de contratar hablamos del minuto cero, en el cual un empleado ingresa a una empresa, al final, y no termina siendo la jubilación patronal un determinante, ¿no?, en la contratación del empleo de un nuevo empleado. Sin embargo, usted desplaza el tiempo y se vuelve, yo digo, un problema álgido al año 20, al año 25, porque luego de que ha pasado esta cantidad de tiempo, oiga, es la causante de que muchas de las empresas quiebren, es la causante de que inclusive muchos de los empleados sigan juicio a sus patronas, que terminan siendo el representante legal de la empresa, y estos huyan del país, porque en verdad que es un pasivo laboral enorme. El pecado de muchos empresarios es que no consideran este pasivo al momento de contratar a alguien, claro, y dejan que transcurra el tiempo sin guardar los recursos, y claro, llega al año 2025 con una nómina de 1,000, 2,000 empleados, y es un verdadero problema. Casos de estos, por ejemplo, grandes, hay un hombre, una gran empresa, una cementera, que tuvo que cerrar sus operaciones. Muchos representantes legales que han tenido que ir presos o terminar fuera del país porque no han tenido los recursos para pagar a sus empleados. Entonces, al final, nuevamente, si es que vamos al minuto cero y vemos el escenario, si es que empuja o no a la contratación de un empleado, tal vez del minuto cero no. Pero usted desplaza el tiempo al minuto 20, al año 20, al año 25, en verdad es un verdadero problema para las empresas, ¿no? Otra realidad también es que la jubilación patronal, a mi criterio, ya es una política caduca, porque era una política que era beneficiosa para la realidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero hay un estudio que desde nuestra consultora hemos hecho, que en donde los jóvenes, personas de menos de 35 años, ¿sí?, hasta los 18 años, en promedio están trabajando cuando más 5 años en una empresa. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve una jubilación patronal que se activa a los 20 años cuando tienes a un empleado que cuando más está 5 años en una empresa? Entonces, al final, esta política, a mi criterio, es caduca, debe evolucionar en torno a la realidad actual. Ya quienes trabajamos tenemos otro pensamiento, tal vez estamos de N cantidad de años en una empresa, pero luego buscamos ser nuestros propios jefes. Entonces, en verdad que eso debe evolucionar. Economista Naranjo, brevemente, quizás nos pueda mencionar un poco sobre el tema de cómo está actualmente la proforma presupuestaria para el próximo año y cuáles son las previsiones que se pueden llevar ahí, qué aspectos positivos, negativos hay dentro de esta propuesta. Bueno, el hito de este gobierno ha sido que en los primeros meses de gobierno se ha buscado el orden fiscal, han tomado algunas decisiones, las últimas fuertes. Se ha desplazado el IVA del 12 al
15%, buscando que aumente las recaudaciones. Por ello que para el año 2025 ya hay un incremento en recaudación. Pero también ha habido hechos como la contracción de la producción petrolera, ha habido hechos como que ya no se puede explotar el ITT, ha habido hechos de contraste como el ponerse al día con deudas con proveedores, con gobiernos autónomos descentralizados. Entonces usted revisa el presupuesto general del Estado 2025 y aún hay déficit, ¿no? El déficit para el año 2025 representa el 4.4% del Producto Interno Bruto, que son 5.625 millones de dólares. Y claro, mucha del tema de reflexión y de análisis es, pero si ha habido incremento del IVA, si ha habido incremento de las exportaciones no petroleras, si ha habido incremento de la recaudación tributaria, ¿por qué aún sigue habiendo un déficit? Entonces, claro, hay que irse encaminando de que hay realidades de contraste, como nuevamente la producción petrolera, realidades de contraste como que ha habido que pagar servicio de deuda en el año 2025 de cercano a 6.000 millones de dólares. Entonces, claro, al país se lo está encaminando hacia un orden fiscal, pero esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra en torno a una continuidad de políticas de carácter macroeconómico, de carácter fiscal, que al final esto irán conduciendo a un país que ya reflejen algo de estabilidad y con un déficit llevadero, ¿no? Aún sigue siendo un déficit de cercano a 4 puntos del Producto Interno Bruto y eso es considerable hasta la fecha. Economista Naranjo, le agradecemos mucho por su tiempo, tenemos que ir a un corte comercial, espero que pueda estar pronto nuevamente con nosotros, que tenga un buen día. Un excelente día, muchas gracias. RTP